Los momentos más polémicos de Florinda Mesa. Para millones en todo el mundo, ella siempre será Doña Florinda, la madre sobreprotectora de la vecindad más querida de la televisión. Un personaje icónico de carácter fuerte, pero con un lugar imborrable en la memoria de Latinoamérica. Y a pesar de sus gritos y sus rolos, nos robó el corazón con su eterno enamoramiento por el profesor Girafales. Una figura que nos parecía tan familiar como la de nuestros propios vecinos, pero como en toda vecindad, detrás de cámaras se tejían historias muy diferentes. Y en el centro de muchas de ellas, los señalamientos apuntaban a la misma mujer, Florinda Mesa. La han llamado la manzana de la discordia, la mujer que fracturó para siempre a la familia de El Chavo del Ocho. La acusan de ejercer un control tan férreo que terminó por desatar la pelea del siglo entre los actores que alguna vez se llamaron familia. Pero fue la propia Florinda Mesa quien, en una entrevista que pasaría a la historia, nos dio la que para muchos es la clave de todo el conflicto. Cuando le preguntaron por el amor de su vida, Roberto Gómez Bolaños, su respuesta dejó a todos helados. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Esa frase no fue un simple comentario al aire, fue casi una declaración de guerra que destapó una historia de amores prohibidos, celos profesionales y batallas de egos que se libraron por décadas. Hoy no hablaremos de Doña Florinda. Hoy vamos a explorar los momentos más polémicos de Florinda Mesa, la mujer acusada de separar a la vecindad y de desatar una tormenta que hasta el día de hoy parece no tener fin. El comienzo del fin. El amor prohibido. Para entender la magnitud del terremoto, primero hay que recordar la gloria. En los 70, El Chavo del Ocho no era solo un programa. Era un fenómeno que unía a toda Hispanoamérica. Los actores no eran compañeros, eran una familia que llenaba estadios por todo el mundo. Pero fue justo en la cima del éxito donde se sembró la semilla de la discordia. Roberto Gómez Bolaños llevaba más de 20 años casado con Graciela Fernández, la madre de sus 6 hijos. Mientras tanto, en el elenco las relaciones ya eran un campo minado. Se decía que una joven Florinda Mesa mantenía un romance con Carlos Villagrán, quien interpretaba a su hijo en la ficción Kiko. De hecho, el propio Villagrán ha confirmado que tuvieron una relación antes de que ella iniciara su romance con Chespirito. No solo eso, la propia Florinda ha contado que llegó a estar comprometida con el director del programa, Enrique Segoviano. En medio de todo, Chespirito, 20 años mayor que ella y su jefe, comenzó a cortejarla de forma insistente. Según Florinda, él le enviaba flores y poemas a diario. Ella, consciente de que era un hombre casado, se resistió. Pero la persistencia pudo más. Según relató años después Rubén Aguirre, el entrañable profesor Girafales, la relación se consumó durante una gira por Chile. Aguirre contó que Chespirito les confesó lo ocurrido y que el único que se atrevió a cuestionarlo fue Ramón Valdés, quien le recordó a su esposa y a sus hijos. Cuando el romance se hizo público, la dinámica en el set cambió para siempre. Florinda Mesa ya no era solo una actriz más, era la pareja del creador, del productor, del jefe. Esta nueva posición, según sus excompañeros, generó un resentimiento que jamás sanaría. Para muchos, se convirtió en la otra, la mujer que rompió matrimonio en su conflicto con Ramón Valdés. En 2016, años después de la muerte del actor, Florinda hizo una declaración incendiaria en una entrevista para un medio brasileño. Afirmó que Valdés tenía problemas de adicción a las drogas. La reacción fue inmediata. La familia de don Ramón, liderada por sus hijos Esteban y Carmen, desmintió categóricamente sus dichos, calificándolos de lamentables y una falta de respeto. Carmen Valdés cuestionó cómo alguien con una supuesta adicción podría haber mantenido la disciplina para nunca faltar a una grabación. Tiempo después, Florinda se disculpó públicamente, admitiendo que no debió hablar de ese tema, pero el daño a su imagen fue irreparable. Y luego, está la guerra con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, la más larga de todas. Según ha contado la propia María Antonieta, la amistad se rompió por un incidente con unos abrigos de piel. Al regresar de una gira, las autoridades aduaneras detuvieron a Florinda por llevar más abrigos de los permitidos. Su reacción, según la Chilindrina, fue delatarla. ¿Y por qué María Antonieta sí, si ella también trajo? Ambas perdieron sus prendas, pero lo que realmente se rompió fue la confianza. A esto se sumó la batalla legal de María Antonieta por los derechos de su personaje, lo que la distanció para siempre de la pareja. Otros también sintieron su carácter. La actriz Anabel Gutiérrez, quien hacía de la mamá de la Chimoltrufia, relató haber sufrido malos tratos de Mesa en el foro que la hacían llorar. Y para echar más leña al fuego, hace un tiempo resurgió un video donde Florinda usa el término amariconado para describir a un personaje, lo que fue condenado en redes como un comentario homofóbico. La dueña de Chespirito, declaraciones y control. Lejos de los foros, la controversia alrededor de Florinda Mesa solo creció.
sobre todo por sus declaraciones y la percepción de que ejercía un control absoluto sobre Roberto Gómez Bolaños. La polémica más recordada es la de los 7 defectos. En esa misma entrevista, la frase completa fue aún más dura: si fueran míos serían maravillosos. Como no eran míos, eran un problema y un defecto. En el video se nota la incomodidad del propio Chespirito. Para la familia Gómez Bolaños y para el público, fue una humillación. Aunque años después Florinda intentó matizar sus palabras, la frase quedó grabada en la memoria popular. Esta imagen de controladora se reforzó en entrevistas donde interrumpía constantemente a Chespirito o respondía por él. Para muchos fans, ella parecía dominar la conversación. Se convirtió en la guardiana de su legado, pero ¿fue también su carcelera? Carlos Villagrán llegó a decir que por su influencia, Chespirito se fue aislando de sus antiguos amigos. Incluso tras la muerte de Gómez Bolaños, las polémicas no cesaron. Surgieron rumores de que la fecha de su muerte no fue la que se anunció oficialmente, algo que Mesa desmintió presentando el acta de defunción. También fue señalada por supuestamente impedir el acceso de los fans a la tumba de Chespirito, acusación que ella ha negado, explicando que el panteón tiene sus propias reglas de acceso por ser muy antiguo. El cúmulo de estos incidentes ha construido el retrato de una mujer que no solo se ganó el corazón del genio, sino que para sus críticos se adueñó de su vida y de su memoria. El legado en disputa, la guerra por la memoria, la batalla final por la historia de la vecindad se libra ahora mismo, en pleno 2025. El detonante fue el estreno de la serie biográfica Chespirito, Sin Querer Queriendo, una producción supervisada por Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito. Para Florinda Mesa, esto ha sido la última gran traición. La actriz ha arremetido contra la producción, acusándola de falsear la historia para generar escándalo. Según ella, la serie la pinta como la villana. Para evitar conflictos legales, la producción cambió su nombre a Margarita Ruiz, pero nadie duda a quién se refieren. Florinda ha anunciado que prepara una demanda multimillonaria contra los productores, es decir, contra los hijos de su difunto esposo. En sus redes, ha desmentido escenas, afirmando que la serie no honra el legado de su esposo, sino que lo mancha. Esta guerra se ha vuelto más intensa porque otras figuras como María Antonieta de las Nieves sí han colaborado con la serie, validando en parte la versión de los hijos de Chespirito. Como contraataque, Florinda ha anunciado que está produciendo su propio documental, Atrévete a vivir, para contar por fin su verdad. La bonita vecindad del Chavo, aquel lugar de risas, se ha transformado en un campo de batalla póstumo, donde se pelea por quién tiene derecho a contar la historia. La historia de Florinda Mesa está llena de matices, de amor y de conflicto. Pero la pregunta final es para ti. ¿Crees que Florinda Mesa fue la villana de esta historia, una Yoko Ono que separó al grupo? ¿O fue simplemente una mujer que defendió su amor y su legado con uñas y dientes? Déjanos tu opinión en los comentarios.